Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. Bienvenidos a nuestro canal de charlas, opiniones, análisis, comentarios, escrutinio, crítica literaria, crítica pues de los trabajos de otros youtubers y en fin, hemos llamado a este canal El Universo Desconocido, puesto que entendemos que hay un universo de información allá afuera que usted desconoce y a veces este servidor también las desconoce. Y cuando me entero de ellas, pues esa sensación, ese impulso de compartirlas, de compartir ese tipo de información que yo mismo desconocía y que yo sé que usted también la desconocía, pues eso me motiva a querer compartirle esa información. Pero en esta ocasión voy a hablar de algo, eh, quizás el título le va a sorprender, pero le pido paciencia. Y el título de este video es ¿por qué dejé de ser ateo? ¿Por qué ya yo no soy ateo? Así que supongo que ya en estos instantes usted estará diciendo, wow, ¿qué pasó aquí? Esto lo quiero escuchar yo, esto lo quiero ver yo. Pues quédese y vea y déme la oportunidad de explicarle por qué fue lo que me hizo dejar de ser ateo y, y por favor, téngame paciencia. Vamos a entrar ya de lleno a explicarles de qué se trata. No soy más ateo. No lo soy. No me considero ya ateo. Creo que la palabra no va conmigo. Y esto responde a cosas que me he ido dando cuenta, ¿no? En este camino. Eh, Cosas que uno piensa que es y que no son. Y bueno, lo que voy a hablar lo dije en unos videos anteriores, que quizás en el video anterior o dos, tres videos anteriores, que estaba hablando de otro tema, pero, eh, pero incluí lo que les voy a decir ahora. Sin embargo, en este video quiero hacerlo o dedicarle el tiempo específicamente a esto que les voy a decir, que valga la redundancia, lo mencioné en videos anteriores. Y lo que voy a hablar es de por qué obviamente dejé de ser ateo. Les voy a explicar por qué. Miren, dejé de ser ateo porque la palabra misma de ateo no me define, no define lo que yo soy. Hay muchos ateos por ahí que no son lo que yo soy. Están muy lejos de pensar como pienso yo. Y por eso he abandonado la palabra ateo. ¿Por qué? Porque la palabra ateo significa ciertamente sin Dios o sin dioses, sin deidades. Pero eso no significa que el hecho de que tú no creas en Dios o en dioses o diosas o lo que sea, pues no puedes creer en muchas otras cosas de índole supersticioso, supernatural. Lo crean o no, he conocido ya a varias personas que, según ellos alegan, son ateos, no creen en ningún dios ni ninguna diosa, pero sin embargo, pues creen en fantasmas, creen en espíritus, creen que en realidad no creen en un dios en particular, pero creen que puede haber un creador, creen en chupacabras, unicornios, duendes, creen que los dragones en realidad existieron, eh, y creen en un montón de cosas que en realidad no tienen evidencia. Entonces, ahí es donde entra la palabra creer. Creer es no saber, es simplemente una hipótesis y ya. Pero sin embargo, ellos defienden esa hipótesis y la añaden a su realidad y la hacen su realidad y quieren que otros también añadan esas hipótesis a las realidades de las demás personas. Hacen hasta proselitismo por eh, por esas realidades que ellos han creado basándose en meras hipótesis. Y bueno, hipótesis quiere decir cuando uno tiene una idea, cuando uno piensa que algo puede ser, pero no tiene la evidencia para sustentarlo. Es simplemente, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que pudiera existir vida inteligente
en otros universos que no son el nuestro, o quizás hasta en nuestro mismo universo. Pero es solo una hipótesis, es una idea. Creo, pero no tengo evidencia. Entonces eso se llama una hipótesis. Creer algo, pensar, opinar algo, pero no tener la evidencia para sustentarlo. Entonces, existen muchos de estos supuestos ateos que creen en un montón de cosas. Y cuando he debatido con ellos, como yo soy una persona objetiva, a la larga tengo que darle la razón a ellos, porque cuando ellos me dicen, no, existe, tú sabes, hay ateos que creemos en algunas otras cosas y somos ateos. Entonces a veces yo me enfrascaba en discusiones diciendo, pero ¿cómo tú puedes ser ateo? Eso es contradictorio cuando crees en este tipo de tonterías, que para mí son falacias, son tonterías, son cosas infantiles. Y ellos pues me ripostaban diciéndome de que la palabra ateo solo significa no creer en Dios, pero tú puedes creer en un montón de cosas. Entonces, ya pues llegando a un plano objetivo, pues concluyo de que ellos tienen razón, porque la palabra ateo en realidad lo único que significa es que no crees en un dios o una diosa, o en dioses, en plural. Pero eso no significa que no puedas creer en un montón de otras cosas. O sea, la palabra ateo es bien simplista. En realidad no define lo que somos los que nos consideramos verdaderos ateos en el siglo XXI. Entonces, viéndolo de ese modo, pues entonces tenemos que abandonar la palabra ateo y buscar una palabra que en realidad nos defina. La palabra que he encontrado, o el adjetivo, lo que nos describe actualmente, y bueno, no he charlado con ninguno de los colegas a ver si por eso fue que adoptaron ese nombre, pero yo lo voy a adoptar por esta razón que le estoy diciendo. Quizás esa fue la misma razón que lo llevó a ellos a no usar la palabra ateo y usan lo que se llama humanista secular o el humanismo secular. Algunos van más allá y se llaman soy humanista secular ateo. Entonces ponen todo el juego de palabras del cual pues bueno, ya ahí no se puede escapar, ¿no? Eh, Así que yo, para mí, humanista secular o humanista secular ateo, pues esa sí me define. ¿Por qué? Porque el, el tipo de pensamiento, de filosofía del cual yo pertenezco, es, es aquella filosofía donde no creemos en dioses, no creemos en diosas, no creemos en creadores, no creemos en ninguna idea ni ninguna hipótesis que no esté sustentada con evidencia que se puede reproducir, con evidencia sin lugar a dudas, con una evidencia que todo el mundo la puede apreciar, la puede comprobar y que todo el mundo puede llegar a la misma conclusión. Ese tipo ¿cómo podríamos decir? De hipótesis, bueno, ya no sería hipótesis, pero cualquier hipótesis que alguien la pueda probar con evidencia, pues que ya obviamente pues de ser hipótesis, sino ya se convierte en un dato comprobable, pues a eso nos aferramos las personas de la filosofía, de la filosofía a la cual yo pertenezco. Esa es mi línea de pensamiento. No acepto como una realidad nada que no sea comprobado por alguna evidencia. Me explico. Si usted me dice a mí que usted tiene un dragón en su cochera, pues porque usted me diga eso, yo no voy a aceptar eso. Entonces, si usted me quiere convencer a mí de que usted tiene un dragón en su cochera, el peso de la evidencia queda en usted, pues usted tiene que convencerme con hechos, con una prueba empírica, una prueba más allá del lugar a dudas, del cual pues nadie puede escapar, del cual pues todo el mundo que examine esa evidencia pues concluya, pues mira, sí tiene un dragón, yo lo vi, lo estamos viendo todo, hay un dragón ahí, lo tocamos, no es un disfraz, es un organismo viviente y ya, matamos la duda. Ahora lo que antes era una hipótesis, lo que antes era una duda, era una idea, ahora es una realidad porque ya todo lo podemos ver. Pues ya
ya ahí pues entonces pues ya lo que era una hipótesis se convierte en una realidad para mí y ya yo lo acepto. Si usted me hubiese dicho en el siglo XIV que, que existen eh, objetos voladores propulsados por motores, impulsados por motores, en aquel entonces yo no, si usted no me lo podía probar, no lo creería, porque en aquel entonces pues era una idea, era un deseo que todos tenían, todas las personas tenían, siempre el ser humano quiso volar, pero nadie podía evidenciarlo. Ahora, si usted me dice hoy, en el siglo XXI, que usted vio un objeto volando, propulsado por un motor, y yo lo veo, por ejemplo, los aviones, un helicóptero, y yo lo veo por mis propios ojos, pues ya no es una creencia, ya no es una idea, ya no es una hipótesis, ya no es un deseo, sino que es un hecho, es una realidad comprobable. Todos sabemos que existen los aviones, todos los hemos visto, muchos de nosotros nos hemos montado una y otra vez en un avión, en un helicóptero. Entonces, pues ya no hay duda de ello. Ya eso es un hecho, lo añadimos a la realidad de que existen objetos voladores impulsados o propulsados por motores, ¿no? Por turbinas o lo que sea. A eso me refiero, a que nosotros solo aceptamos aquellas cosas que se pueden probar. Obviamente, desde el punto de la ciencia, sabemos que se pueden hacer hipótesis de cosas que se piensan eh, y bueno, pues lo catalogamos como una hipótesis, como una idea que trajo a alguien y que pues que debemos comprobarla. Por ejemplo, este servidor no cree en lo que ya muchas personas han catalogado como una teoría. Ya no es una hipótesis, supuestamente ya ellos lo elevaron a una teoría que es la teoría del Big Bang. Esta hipótesis la trajo un sacerdote católico, que se me olvidó el nombre, no lo tengo ahora mismo, pero era un sacerdote católico, que también pues era estudioso de la ciencia, era un científico. Y, y bueno, hay muchos que ya lo han elevado a una teoría porque dicen que ya existe evidencia suficiente pues para demostrarlo. Yo he observado y he analizado esa supuesta evidencia, a mí no me convence, para mí no es algo que yo puedo reproducir, para mí son evidencias fabricadas que no se pueden, una vez más no se pueden reproducir. Entonces para mí sigue siendo una hipótesis. Y yo no añado eso del Big Bang a mi realidad. Para mí es inherente, para mí eh, no cambia mi manera de vivir, ni influye en mi vida, ni nada. Entonces no tengo por qué añadir una cosa que la trajo un sacerdote católico, que ya hay dos o tres seguidores que eh, o colegas que les convino establecer esto en vez de una hipótesis como una teoría, y la teoría pues viene siendo como una hipótesis, pero supuestamente ha aportado ya más alguna evidencia, ya hay alguna evidencia, pero tampoco es concluyente. Entonces, aún la poca evidencia que se ha aportado en favor del supuesto Big Bang, a mí no me convence, para mí son malas interpretaciones, para mí es evidencia fabricada, y, y para mí sigue siendo todavía una hipótesis, una idea que alguien trajo, y ahí, así se queda. Nadie puede probar que en realidad hubo un Big Bang y que ocurrió tantos millones de años. Nadie pudo grabar ese momento. Así que eso es para darles un ejemplo de cómo pensamos muchas personas que no aceptamos ideas o hipótesis a menos que sean soportadas o apoyadas con evidencia más allá de la duda, que no exista duda, que en realidad pues sea reproducible y que se pueda palpar, que se pueda documentar, en fin, una vez más que no exista duda, como el sol. El sol pues nadie tiene duda de que existe porque todo el mundo lo vemos, lo podemos monitorear, podemos captar sus ondas, en fin, sabemos tanto del sol que ya nadie tiene duda. No creo que exista alguien que tenga duda de que el sol existe. Eh, Esa es nuestra filosofía, entonces por eso, en el caso de este servidor, he abandonado la palabra ateo. Quizás en una que otra charla usted me escuche diciendo que soy ateo porque se me olvide lo que estoy hablando ahora.
Pero en realidad, aunque ateo es una parte de mí, ateo es una parte de mi filosofía, pero es solo una parte, no todo. Entonces me considero humanismo secular, secular pues que no pertenezco a ninguna religión, humanismo pues que pienso que todo lo que conocemos, el hombre es la mente más, el ser humano, el humano es la mente más inteligente de todos los seres vivientes que conocemos. Nosotros nos buscamos los problemas y solo nosotros podemos solucionarlos y, y hasta el momento el humano vive solucionando problemas de la naturaleza. Por ejemplo, un ojo que esté averiado, pues porque tiene sus defectos y no es perfecto, pues nosotros pues con la ciencia pues lo vamos corrigiendo con artefactos como este, ¿verdad? Como lentes. Eh, en fin, hay muchas intervenciones quirúrgicas de cosas que nos dan problemas y la ciencia pues logra arreglar eso que muchas personas, mayormente los creyentes, dicen que este cuerpo es perfecto, que de perfecto no tiene nada. Pues la ciencia ayuda a extender la vida del ser humano, porque si no lo hiciera, pues esa persona pues moriría quizás muy pronto o más pronto de lo que debiera, ¿no? Entonces el ser humano pues vive arreglando problemas de la sociedad, problemas de hambruna. También el ser humano también crea otros problemas porque nosotros somos dioses, somos creadores, pero también somos demonios. Todo está en el ser humano, no hay nada supernatural, no hay nada mágico, nosotros no creemos en la magia, no creemos en mitos. Todo es la realidad, en lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Cualquier otra cosa solo está en la mente de quien la cree. Si hay alguien que dice que existen los espíritus, él no me lo puede probar. De ninguna manera me lo puede probar. Es hasta un chiste. Todo está en la mente del sujeto, en la mente de la persona que dice que existen los espíritus. De ahí no sale. Entonces, ni él mismo se lo puede probar a sí mismo. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería explicarle en el contexto a qué me refería con que dejé de ser ateo. Eh, y en realidad lo que he dejado de usar es la palabra, o la que voy a dejar de usar es la palabra ateo, pero no dejo de ser ateo porque sigo siendo ateo, no creo en dioses ni diosas. Lo único que la palabra ateo pues se me quedó corta como para usarla y no me define totalmente lo que yo soy, o sea que tengo que ampliarla, ampliar el concepto. Y aparte de que soy ateo, también soy humanista secular. Esa es la filosofía, la cual pues en el siglo XXI pues así se ha llamado, eh, porque entiendo que ya otros libres pensadores del pasado se habían dado cuenta que la palabra ateo a veces se nos quedaba debiendo, puesto de que el ser humano siempre tiende a creer en muchas tonterías. Quizás dejan de creer en algo como son los dioses, pero siguen arrastrando otras cosas o siguen creyendo en otras cosas que al fin y al cabo no son sostenidas con evidencia. Simplemente son meras creencias. Creer es eso mismo. Es una opinión sobre algo en lo cual no hay evidencia. Si hubiese evidencia, no hacía falta creer. Porque cuando hay evidencia, se sabe. No se necesita creer. Pero cuando no hay evidencia, pues entonces hay que creer. Y, y eso es lo que nosotros, pues los humanistas seculares ateos, pues pensamos. Esa es la filosofía de nosotros, de que solo aceptamos aquellas ideas que están avaladas o sustentadas con, con evidencia más allá de la duda razonable. Ya les dije el ejemplo del sol, que nadie tiene duda de que el sol existe, nadie cree que el sol existe, todo el mundo sabe que el sol existe. Entonces nosotros estamos en la línea del saber, no de creer. Así que yo espero que ya haya quedado claro en realidad que déjame apagar el TV que se prendió solo. Así pues que yo espero haber dejado ya claro el concepto de por qué dejé de creer. Espero que no se hayan asustado, espero que no hayan dicho, ya José volvió atrás otra vez. No, no, no.
fue una broma que quise jugarles, pero en realidad no he dejado de ser ateo, sino que la palabra ateo se me quedó corta y necesitaba amplificarla, porque ateo no define lo que yo soy. Yo soy más que ateo. O sea, yo no es que no solo crean, que no crean dioses o en diosas. No creo en lo supernatural, no creo en cosas sobrenaturales, no creo en magia ni nada de esas tonterías que el ser humano se inventa con, mayormente con el único propósito de ganar dinero y de engañar y de estafar a las mentes más débiles. Hasta la próxima, amigos.